No puedes cambiar la de orientación del teléfono mientras lo transmites en vivo. Buenos días, mi nombre es Armando Chávez, soy médico ginecólogo obstetra, trabajo para la Clínica de la Mujer. El día de hoy me han pedido que comente algunos aspectos que tienen que ver con las mujeres en época de gestación y el momento actual que vivimos, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo a raíz de esta pandemia de coronavirus. Así que intentaré comentar algunos aspectos que permitan de alguna manera que las mujeres embarazadas, las mujeres que están cursando su embarazo, quienes están empezando un embarazo, o quienes están a mitad de embarazo, o quienes están a término del embarazo, de alguna manera tengan la posibilidad de conocer algunos aspectos que pudieran ayudarles a sobrellevar el estrés, la tensión, la preocupación que nos acarrea una situación para la cual probablemente no teníamos mucho conocimiento, para la cual no estábamos preparados y que obviamente, aparte del propio estado de gestación, puede afectar el bienestar de nuestras mujeres embarazadas. Me han pedido que espere unos pocos minutos, yo me imagino que serán unos cuantos minutos para que podamos de alguna manera empezar esta actividad que obviamente nos permitirá, cumpliendo las recomendaciones de las autoridades de salud, mantenernos en contacto y de alguna manera intentar, como he mencionado, resolver las dudas que puedan existir respecto a coronavirus y embarazo. ¿Puedes saludarle a Marcela? ¿Cómo? Si les están escuchando bien. De alguna manera quisiera pedir a quienes de este momento se encuentran conectados si me pueden confirmar si es que el audio y la señal son adecuadas para que podamos tener una comunicación adecuada. Vale, saludos a Marcela Lama. Me confirman que el audio y la señal son adecuados. Si eventualmente alguna de las personas que tiene la gentileza de acompañarnos en esta actividad no tiene una buena señal auditiva o de imagen, pues tengan la bondad de avisarnos y nosotros con el equipo técnico intentaremos solucionarlo. Lo primero que siempre les digo a las mujeres y a las personas que me han preguntado en esta época es que esta es una condición para la cual no nos habíamos preparado. Esta es una infección, este COVID-19 producido por este virus es algo que se ha presentado en las últimas semanas. Acuérdense ustedes que el primer caso descrito fue en diciembre del 2019, en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Y obviamente a raíz de eso, todo lo que los investigadores médicos, todo lo que los científicos han aportado es lo que de alguna manera nos ha permitido ir conociendo primero cómo se comporta este virus y después saber el probable impacto, el probable efecto que puede tener en una mujer en estado de gestación. Les he comentado estos días que muchas de las cosas que sabemos al momento pudiera ser que cambien conforme la literatura científica y conforme la experiencia nos permita conocer más. A las pacientes cuando me preguntan les digo, vea, esto es algo que yo no aprendí en la universidad. Hasta ahora yo ya no he tenido todavía pacientes que tengan COVID positivo, que tengan la prueba positiva y que estén embarazadas. Y por tanto, todos los organismos que rigen el ejercicio de la especialidad de la medicina y que tienen que ver con embarazo, básicamente lo que le dicen a usted es esté atento a conforme se siga acumulando mayor evidencia. Este es un primer aspecto que quiero dejar muy claro.
Fíjense ustedes, voy a poner por ejemplo sobre la palestra algo que tiene que ver con lactancia. Se sabe que la lactancia en nuestro medio, en nuestro país, es probablemente una de las mejores estrategias que puede ayudar a disminuir los graves índices de desnutrición en la población infantil. Pero a propósito de coronavirus y embarazo, la recomendación es que si es que esta mujer es francamente positiva para la infección o es un caso altamente sospechoso, esta mujer los primeros 14 días debería evitar la lactancia porque sobre todo debe evitar el contacto cercano con su hijo. Fíjense ustedes que estas son recomendaciones que van cambiando conforme pasa el tiempo y se va acumulando más evidencia de cómo se comporta esta infección en la mujer embarazada. De alguna manera lo que sí vale la pena relevar y de alguna manera enfatizar es que el momento actual en una mujer embarazada exige, obliga a que usted haga una conjunción adecuada entre los cuidados prenatales propios de su embarazo y los cuidados que la autoridad sanitaria los hace respecto a esta pandemia de coronavirus. Recuerde usted que básicamente esta infección de coronavirus, esta pandemia, nos obliga a aislamiento social. Y este es un aspecto importantísimo que vale la pena enfatizarlo. Siendo nuestra plática, nuestra actividad a propósito de coronavirus y embarazos, debemos enfatizar, insistir en las medidas que la autoridad sanitaria y que la investigación ha puesto a nuestro alcance para intentar prevenir la propagación del virus. Y esto básicamente tiene que ver con aislamiento social. Sabemos que esta es una infección que es muy contagiosa, y por eso es precisamente que en los sitios en los cuales no se ha respetado el aislamiento social, la gente que no ha hecho caso a que se mantenga en su casa, a que evite las aglomeraciones, es donde mayores índices de infección se han presentado. La otra cosa que también sabemos es que es una infección que afortunadamente no tiene un índice alto de letalidad. ¿Qué significa esto? Que de 100 personas que se infectan con el virus, obviamente 80% pasará como un proceso infeccioso leve que puede ser manejado en su casa. Este es otro aspecto en el cual han insistido mucho las autoridades sanitarias. Si usted piensa que está con una infección por este virus, no acuda a la institución hospitalaria. Comuníquese por los diferentes medios. Acuérdense que la autoridad sanitaria en nuestro país ha puesto a disposición de la gente una línea telefónica que, si bien puede estar congestionada, pero usted sea paciente. El temor, el terror es el peor consejero en estas épocas de crisis. Y entonces, la mayoría de veces, el 80%, como le he mencionado, usted podrá manejarse en casa. Acetaminofén si es que tiene síntomas severos de dolor de cabeza, de malestar, de fiebre, una buena hidratación, descansar. Y obviamente eso permite, por un lado, que usted se recupere satisfactoriamente, pero por otro lado también permite que usted no sea contagioso para el resto de gente. Recuerden ustedes que uno de los problemas de esta infección por coronavirus es que precisamente mientras usted es asintomático, usted puede contagiar. Y entonces regresamos, el 80%, 8 de cada 10 personas se pueden manejar ambulatoriamente. Habrá un 15% de personas que van a tener algún síntoma, algún signo de dificultad respiratoria. Y obviamente, ¿qué nos han dicho? Las mañanas, cuando usted se despierta, haga esto. Llene sus pulmones de aire, y si usted puede mantener su respiración durante 10 segundos,
obviamente eso significa que usted no tiene dificultad respiratoria y eso es bueno. Eso también le permite a usted saber que usted va a ser una de las personas que puede manejarse ambulatoriamente y que no necesita hospitalización. Porque ¿cuál es el grave problema de esta infección por este virus? El grave problema es que el 5%, las estadísticas dicen que menos del 5, 4, 3%, que tienen una dificultad respiratoria severa, ellos van a requerir hospitalización. Y obviamente ningún sistema de salud va a ser lo suficientemente competente para que usted pueda atender a toda esta gente que tiene una dificultad respiratoria severa. Entonces, estos aspectos que nos han enfatizado en el transcurso de todos estos días, de alguna manera vale la pena mencionarlos antes de referirnos estrictamente a lo que significa COVID y embarazo. Una pregunta si es que pueden utilizar acetaminofén en el embarazo. El embarazo, a ver, una de las primeras dudas que surge es respecto al uso de acetaminofén en el embarazo. Los fármacos en el embarazo se clasifican en 5 categorías: A, B, C, D y X. El acetaminofén es fármaco categoría B, puede usarse con bastante seguridad en el embarazo. Por concepto, uno debe intentar evitar cualquier medicamento en el embarazo. Pero recuerden ustedes que tanto en el embarazo y más aún fuera del embarazo, para esta infección es tan limitado el uso de antiinflamatorios. Se ha mencionado, por ejemplo, que el ibuprofén, que es uno de los antiinflamatorios de mayor uso en nuestro medio, probablemente pueda empeorar el cuadro respiratorio en personas no embarazadas que tengan COVID. En las embarazadas, obviamente su medicamento de elección para tratar dolor, para tratar fiebre, es el acetaminofén, y tenga usted la certeza de que es un fármaco, de que si su médico se lo ha prescrito, lo puede usar con bastante seguridad. Para terminar la idea, los fármacos categoría A son fármacos totalmente inocuos en el embarazo, fármacos categoría B son fármacos en los cuales se ha demostrado que no tienen mayores riesgos durante el embarazo. Los fármacos categoría X totalmente contraindicados, los quimioterápicos, por ejemplo. Fármacos categoría C y fármacos categoría D, peor todavía, son fármacos que uno debería evitarlos. En categoría C, por ejemplo, están los antiinflamatorios. Estoy en el tercer trimestre de embarazo, ¿qué debo hacer? Básicamente, lo primero que tiene que hacer ustedes, si es que usted está en el tercer trimestre de gestación, primero, vuelvo y repito, evitar los factores de riesgo para que usted tenga COVID. Y esto tiene que ver con cumplir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente. Si usted sale a calle por cualquier razón, porque tiene que adquirir artículos de primera necesidad, obviamente habrá que ver si usted es la única persona en casa que puede hacer esa actividad. Recuerden que la autoridad sanitaria nos ha recomendado que una sola persona por hogar debería ser responsable de estas cosas que no pueden esperar. Si usted tiene que hacer un trámite bancario porque se acaba el dinero, si usted es la única persona, cumpla las recomendaciones, cúbrase la boca y la nariz, lávese las manos, intente estar en menor contacto posible con la gente. La distancia de 2 a 3 metros nos permite evitar la probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque se sabe que este virus es un virus de alto peso molecular y se cae rápidamente, se cae al suelo. Pero eso también me obliga a recomendarles algo. Si usted sale fuera de casa, recuerde que en sus zapatos usted podría llevar el virus. Tenga un trapito viejo con hipoclorito de sodio, con cloro, el cloro que consigue en cualquier supermercado, disuelto en agua, ¿no es cierto?, para que usted limpie ahí sus zapatos y deje los zapatos afuera. Sáquese la ropa con la cual usted salió a la calle y, de ser posible, entra usted a su casa, a su domicilio, a su departamento. No tope nada hasta que pueda. Si es que es factible, que sí lo va a hacer, lavarse las manos con agua y jabón, y si es que es posible, bañarse. Porque el virus obviamente puede pegarse a cualquier superficie. Estas son las recomendaciones si usted está en el tercer trimestre. Y obviamente cumpla las recomendaciones de su ginecólogo con respecto ya al propio control de embarazo. El caso de una mujer que tenga ya la enfermedad, que tenga la infección y embarazo, ese sí es un embarazo de riesgo y amerita un manejo diferente.
Tengo una ecografía pendiente por realizar, pero tengo miedo de ir al centro médico. ¿Qué pasa si no lo hago? Me preguntan, ¿qué tan urgente, qué tan necesario es que yo me haga la ecografía? A ver, en términos generales, recuerde usted que en el embarazo usted debe hacerse alrededor de 5 ecografías que son absolutamente obligatorias. Una ecografía más o menos a la sexta, séptima semana, cuando usted esté empezando el embarazo, que nos permite primero saber que todo está yendo como debe ir, que el tiempo de embarazo concuerda con el tiempo que teóricamente tiene según fecha de última regla. Nos permite descartar patologías que tengan que ver con aborto, con un embarazo ectópico afuera del útero. Segundo, una ecografía de la semana 12, que básicamente es una ecografía para descartar marcadores de cromosomopatías, básicamente hueso nasal, translucencia nucal. Todo esto ustedes deben haberlo discutido con su ginecólogo. Tercero, una ecografía de detalle anatómico que se hace alrededor de la semana 22-24. Es para verle a su bebé de la punta del pelo a la punta del dedo del pie, que no le falta ni le sobra nada. Cuarto, una ecografía semana 30-32, que es básicamente para valorar crecimiento fetal. Y una quinta ecografía obligatoria alrededor de la época en la cual van a nacer su bebé. Aparte de eso, no es que esté contraindicado hacerse otras ecografías. Hay ginecólogos, la mayoría le hacen un rastreo ecográfico en toda consulta, pero que no es absolutamente obligatorio. Si la ecografía no es absolutamente urgente, no hay razón para que usted lo haga en estos días. Si usted va a hacerse una ecografía porque es un eco de la semana 22, y le dicen espere una semana más, no hay ningún problema en que se lo haga 8 o 10 días después. Es muy diferente si usted tiene alguna condición que obliga a hacer un seguimiento ecográfico cercano. Supongamos que usted tenga retraso de crecimiento. Supongamos que usted es una mujer a quien le dio la infección coronavirus y tiene una afectación severa, tiene dificultad respiratoria. Probablemente la ecografía ahí sí es urgente. Pero si es que es una ecografía solamente para control, podría esperar unos días hasta que superemos la época crítica de esta pandemia. Porque ¿qué es lo que buscan todas las medidas? Esto debe quedar muy claro para toda la gente. Las medidas no buscan que usted deje, que desaparezca la infección. Lo que busca es lo que los expertos dicen, aplanar la curva, que no haya un montón de enfermos al mismo tiempo. Eso es lo que es importante para seguir cumpliendo las medidas que la autoridad sanitaria nos ha impuesto. Y por tanto, esperemos que en unas, no sé, 8, 10, 12 días, 1, 2, 3 semanas, la autoridad nos diga poco a poco usted puede reintegrarse a sus actividades cotidianas. Ahí evidentemente usted podrá hacerse su ecografía si es que no es urgente. Una persona necesita ir al odontólogo que le recomendaron y también relacionado a su embarazo. A ver, la cita odontológica forma parte de un control prenatal normal. ¿Es obligatorio hacer una consulta odontológica ahorita? No. Recuerde usted el concepto, las actividades que son absolutamente imprescindibles. Fíjense ustedes cómo se va demostrando que, por ejemplo, el hacer un procedimiento odontológico, el hacer un procedimiento oftalmológico. Recuerden ustedes que este virus se absorbe por las mucosas. Entonces, está bien, usted tiene que hacerse una consulta odontológica como parte de su control prenatal normal. Pero no hay ningún problema en que usted la posponga 1 o 2 semanas hasta que se mejore esta situación, hasta que la autoridad sanitaria diga que ya podemos poco a poco irnos reintegrando a nuestras actividades cotidianas. Si no es una consulta urgente, no. Fíjense ustedes, los médicos cirujanos generales están posponiendo las intervenciones quirúrgicas que no sean absolutamente emergentes, porque se ha demostrado que al hacer la laparoscopía, por ejemplo, hay riesgo de infección para el personal de salud. Entonces, si su consulta odontológica no es urgente, puede esperar tranquilamente. Sobre endocrinología. Me preguntan algo con respecto a una consulta de endocrinología. Recuerden ustedes que endocrinología es la especialidad que tiene que ver con todo lo que es condiciones asociadas a alteraciones en las glándulas de secreción interna, por ejemplo, glándula tiroides, el páncreas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diabetes. Entonces, una consulta endocrinológica, si no es urgente, lo mismo que me preguntaron a propósito de la consulta odontológica, si usted no tiene en este momento una urgencia para hacer esa consulta, obviamente usted puede esperar para que la haga de aquí en unos pocos días cuando nosotros mejoremos la situación de transmisibilidad del virus. ¿Qué riesgo existe para el feto?
Me acaban de hacer una pregunta en la cual si me voy a extender un poco, y esta sí me parece que es una de las partes medulares de la presentación del día de hoy. La naturaleza, la pregunta es, ¿cómo podría afectar si a mí me da COVID a mi bebé? Esa es la pregunta. Les había dicho hace un momento que todo lo que yo os estoy contando surge de la investigación de lo que se va publicando a raíz de los 3 meses que tenemos esta infección a nivel mundial. La naturaleza femenina hace que la mujer, básicamente, su principal preocupación en el embarazo sea su bebé. Las mujeres dicen, no importa lo que me pase a mí, con que mi bebé esté bien. Entonces, si a mí me da COVID, ¿podría darle eso a mi bebé alguna repercusión? ¿Podría darle malformación congénita? ¿Podría yo tener una pérdida, llámese aborto o un parto prematuro? ¿Podría darme malformaciones congénitas? La evidencia disponible hasta el momento indica que no. Salvo que usted tenga una infección que se complique y esté en el 5% o menos que tienen una dificultad respiratoria severa. No se ha demostrado hasta el momento, parece ser que no existe transmisión transplacentaria. Y esto es un dato muy importante, un dato que debe tranquilizar a nuestras mujeres embarazadas. Parece ser que la placenta actúa como una barrera que impide que el virus pueda pasar a su bebé. La primera serie de mujeres embarazadas en la ciudad de Wuhan, en donde aparentemente empezó esta infección, fue de 9 mujeres embarazadas. En 8 de sus recién nacidos no se demostró la presencia del virus, ¿no? En una sí se demostró, pero no llegó a establecerse si fue por una transmisión transplacentaria o fue por la lactancia. Y acuérdense lo que les dije al empezar esta transmisión. Básicamente, si usted es sospechosa, una sospecha fuerte o tiene la infección, los primeros 14 días no debe existir apego inmediato por el riesgo de que usted le pase el virus a su bebé. Pero en resumidas cuentas, hasta el momento este es un dato tranquilizador. Si usted está dentro del 80% de personas que se afectan de COVID y no tiene dificultad respiratoria, aparentemente no va a haber una repercusión severa sobre su bebé. Este es un aspecto que debe quedar muy claro. Si desafortunadamente usted está en el mínimo porcentaje de mujeres, de personas que teniendo la infección tienen dificultad respiratoria severa, ahí sí podría haber algo de repercusión que obligue a una interrupción del embarazo antes de que llegue a término, o podría haber afectación en el crecimiento fetal. Repito, estas son situaciones que habrá que irlas viendo conforme se acumule más evidencia y tengamos más casos y más estudios y más datos científicos que nos digan cómo debemos manejar a las mujeres que tengan COVID y embarazo. Pero lo más probable hasta el momento es que parece ser que esta infección viral no va a tener mucho impacto a nivel fetal. Me acaban de hacer una pregunta interesantísima. Hasta hace un tiempo pensábamos que los principales factores de riesgo para que una persona se complique era si es que es una persona que tiene más de 60, 65 años, es decir, si es que es una persona de la tercera edad, si es que es una persona que tiene patologías preexistentes como diabetes, hipertensión arterial, o si es que es una persona que tiene algún grado de inmunodepresión, básicamente personas, por ejemplo, que toman corticoides. Me hacen una pregunta a propósito de COVID y embarazo que tiene que ver con si yo tengo diabetes gestacional. Primero, mencionemos rápidamente que la diabetes gestacional afecta a un 8 o 10% de mujeres embarazadas. Toda mujer embarazada debe hacerse un despistaje de diabetes gestacional. Y hasta el momento sabemos que el embarazo por sí solo no es un factor de riesgo. Si bien se pensaba hasta hace un tiempo que el embarazo era un estado de inmunodeficiencia, pero parece ser, no sabemos hasta ahora por qué razón, los niños y las mujeres embarazadas que siempre hemos considerado como grupos vulnerables, no son un grupo vulnerable especialmente para esta infección. Sin embargo, recuerden ustedes que los datos van cambiando conforme sabemos cómo este virus va mutando, va adaptándose a nuevas circunstancias, y ahora ya vemos personas jóvenes que hacen dificultad respiratoria, cuando los jóvenes hasta hace unas 2 o 3 semanas pensaban que eran inmunes a esta infección. La diabetes per se es una condición, una patología crónica que predispone a que sea más severa la infección.
¿Será que la diabetes gestacional, que es una patología, una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres embarazadas, va a ser un factor de riesgo adicional? No lo conozco al momento. La diabetes por sí sola sí es una condición, pero la diabetes gestacional no sabemos, porque de las series que se han publicado hasta ahora no existían mujeres que tengan diabetes gestacional. Les pongo elementos de juicio. La diabetes sí, el embarazo no. ¿Será que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para tener la infección? No lo sabemos y por tanto, ¿cuál es la recomendación? Siga las recomendaciones para que usted no se infecte, para que usted no sea una mujer que estando en estado de gestación y peor aún si tiene diabetes gestacional, adquiera la infección. Me preguntan algo con respecto al uso de acitromicina. Todavía no existe una vacuna disponible y el uso de acitromicina y de cloroquina, medicamento que lo conocíamos para el manejo del paludismo, en personas que tienen infección leve o para prevención de COVID, no está todavía protocolizado. Esto voy a ser muy enfático. Una mujer embarazada que tenga un problema respiratorio y a quien su ginecólogo le prescriba acitromicina, la acitromicina es un antibiótico, es un tipo de macrólido, es fármaco entre categoría B y categoría C. Podría usarse si es que usted lo está usando para tratar un proceso de faringoamigdalitis, pero si usted lo está recomendando como prevención de COVID, no está indicado todavía ningún medicamento, insisto, ningún medicamento para prevención de COVID en ningún grupo poblacional. Pero el uso de acitromicina por un cuadro respiratorio en una mujer embarazada, fármaco categoría C, podría usarse si es que los beneficios superan al riesgo y siempre y cuando su ginecólogo no tenga a mano otros antibióticos que son categoría B, por ejemplo los betalactámicos como penicilinas y cefalosporinas para tratar procesos infecciosos respiratorios o para tratar ciertos procesos infecciosos que son frecuentes en el embarazo, como por ejemplo la infección de vías urinarias. Me han preguntado en el embarazo, no tiene mucho que ver con el motivo de la reunión de hoy día, que es COVID y embarazo, pero me preguntan algo respecto al uso de vacuna antitetánica. Recuerden ustedes que las unidades del Ministerio de Salud, y eso está protocolizado en las guías de manejo del Ministerio, es obligatorio usar vacuna antitetánica porque básicamente la gente que acude a instituciones públicas a veces tiene la probabilidad de dar a luz no necesariamente a nivel hospitalario, y cuando usted da luz en la casa, en el domicilio, hay riesgo de tétanos al cortar el cordón umbilical, porque usted debe cortar el cordón umbilical con lo que hay a mano, una tijera, un cuchillo. Por tanto, la vacuna antitetánica está plenamente indicada durante la gestación, especialmente si es que usted tiene riesgo de que no va a dar a luz a nivel hospitalario. Si es que es un primer embarazo, se usa una dosis alrededor de la primera dosis a las 20 a 24 semanas y un refuerzo a las 6 semanas. En los siguientes embarazos, usted puede recibir una sola dosis de refuerzo alrededor de las 20 a 24 semanas. Desde hace unos pocos años, acuérdense ustedes que hay una vacuna que tiene protección para tétanos y para tosferina, y esa vacuna desde hace unos pocos años se la recomienda a las 34 o 36 semanas para prevención de rebaño, que se llama, para que su hijo o hija tenga menor probabilidad porque usted se vacunó en esa época de embarazo. Así que eso con respecto al uso de la vacuna antitetánica, que obviamente, vuelvo y repito, no es el motivo de la presentación del día de hoy. Dice, soy más vulnerable cuando me hacen cesárea. Si es que usted le hacen cesárea, en primer lugar, lo que se recomienda es que la realización de cesárea debería ser hecha únicamente si es que existe indicación obstétrica, es decir, si es que hay alguna razón indiscutible para cesárea. Es importante mencionar, fíjense ustedes, la primera serie que yo les hablaba de 9 mujeres embarazadas en Wuhan, a todas les hicieron cesárea, pero es porque en ese momento los médicos, los ginecólogos que atendían a estas pacientes no tenían una idea clara de si es que la vía vaginal podía ser un factor de riesgo adicional para los recién nacidos. Al momento actual, en este momento, no existe una indicación de hacer cesárea, con lo cual usted pueda justificar que con eso hay menor probabilidad de riesgo para su hijo. Esto me permite comentar algo que es interesantísimo. Cuando hubo una explosión de la infección por virus de papiloma humano hace unos 6, 8, 10 años,
Acuérdense que había indicación de hacer cesárea si es que existía antecedente de virus de papiloma humano. Ese es un criterio que ha cambiado. La única razón de indicar cesárea para hacer terminación de embarazo, si es que hay antecedente de virus de papiloma, es si es que esta mujer tiene lesiones de virus de papiloma humano, básicamente verrugas o condilomas que sean grandes y obstruyan el canal de parto. Si es que el diagnóstico es microscópico, no hay razón de que esa sea una indicación de hacer cesárea. ¿Qué cuidados extra? Esta es una pregunta muy importantísima, yo la he revisado el día de ayer. ¿Qué cuidados extra debo tener el momento de ir a que nazca mi bebé? Llámese parto o llámese cesárea, todo mundo debemos protegernos primero con las normas básicas para toda la gente. El uso obligatorio de mascarilla para el personal de salud, mascarilla N95. Sabemos que las mascarillas de uso cotidiano básicamente tienen un periodo de vigencia de 6-8 horas, porque después, conforme usted habla y usted respira, se va acumulando gotitas de este flu que dicen, de estas gotitas de saliva, y peor aún si usted ha estornudado. Hay gente que tenemos cierto tipo de sensibilidad, cierto tipo de rinitis al uso de la mascarilla. Entonces las medidas de protección, el rato que usted va a ir a dar a luz, deben ser extremas, es decir, ahí hay más probabilidad. Fíjense ustedes, todas las salas de parto, la mayoría de salas de parto, los quirófanos tienen algo que se llama presión negativa, que básicamente permite que el aire circule. Este podría ser, se sabe que en los procedimientos quirúrgicos más bien podría ser un factor de riesgo por la circulación del virus a través de los ductos. Estamos aprendiendo un montón de cosas, pero por el momento, ha llegado la hora en que van a hacer su bebé. Usted, el personal de salud, deben extremar las medidas que nos han dicho las autoridades sanitarias a propósito de la fácil transmisibilidad del virus. Me hacen otra pregunta que en esta sí también pienso que me voy a extender unos minutos. ¿Cómo mejorar mi sistema inmunológico? Recuerden ustedes que el resultado de una infección es la interacción que se da entre un agente infeccioso, en el caso de COVID, un virus, y el sistema inmunológico del huésped. Huésped es la persona que se infecta. Por tanto, de alguna manera, todo el mundo está preocupado en esta época de cómo mejoro mi sistema inmunológico. Ya voy a comentar algo respecto a lo que significa la alimentación, pero lo primero es estar en paz con uno mismo. Esta época de crisis que vivimos a propósito de quedarnos en casa, del riesgo, del temor, de la infección, de si es que yo me infecto, ¿qué le podría pasar a mi hijo? De alguna manera debe servir para reflexionar de cómo hemos estado viviendo hasta ahora. Acabo de ver una paciente que tiene antecedentes de virus de papiloma humano y obviamente está preocupada porque le puede dar cáncer de cuello uterino. Si usted ha tenido más de 10, 15 compañeros sexuales, ese es un factor de riesgo. Y obviamente lo primero que a usted le va a decir el diagnóstico de HPV es: sea más cuidadosa con su vida personal. Tenemos una pandemia de COVID que obviamente, ¿cómo estamos viviendo? Aglomeraciones, fiestas, licor, cigarrillo. ¿No será hora de regresar a tener un estilo de vida saludable? ¿Estar en paz conmigo y con el medio ambiente? Fíjense ustedes, porque esta es una infección que se llama zoonosis, ha venido de animales. ¿Será que nosotros como mundo, como humanidad, estamos invadiendo espacios que no son los nuestros? La alimentación, está totalmente demostrado que cierto tipo de carotenoides que están presentes sobre todo en tomate riñón. Fíjense ustedes, mi esposa me ayuda en esta época en la cual he tenido la oportunidad de compartir tanto con ella estos días. Ella me enseña un análisis porque me dice: todos los días le voy a dar jugo de tomate riñón. Le digo: vea, está bien, o sea, no digo que no, dice, acá hay un trabajo. Hay una evidencia que demuestra que aumenta la concentración de cierto tipo de marcadores inmunológicos que favorecen que usted tenga mejores defensas. Con respecto a la vitamina C, si usted está convencido de que la vitamina C le va a ayudar, probablemente le va a servir, porque hay estudios científicos muy rigurosos que dicen que la vitamina C, incluso a dosis altas, no sirve de mayor cosa,
Pero entonces ahí viene algo que en medicina se llama efecto placebo. Si su médico le dice, señora, esto le va a servir, yo le aseguro que le va a servir. Y por eso el grado de empatía, el grado de confianza que tenga la paciente con su ginecólogo o con su ginecóloga, de alguna manera también ayudan a que usted esté en paz, tenga un sistema inmunológico lo suficientemente competente que le permita a usted afrontar de mejor manera los riesgos de los procesos infecciosos. Acuérdense ustedes que la interacción entre el agente infeccioso, este es un agente infeccioso, este coronavirus es vivísimo, es un virus que va mutando, ahora ya afecta a jóvenes, y ya se ha descrito que también afecta a niños. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como huésped? ¿Cómo podemos mejorar nuestras defensas? Estilo de vida, actividad física regular y periódica, estar en paz con uno mismo, tener una nutrición saludable, una alimentación que nos permita de alguna manera adquirir ciertos micronutrientes que probablemente ayuden a mejorar nuestras defensas. Este es un aspecto importantísimo, cómo la interacción entre el agente infeccioso y el huésped es lo que determina qué persona será la que se infecta. Pero obviamente si yo puedo evitar el contacto con el virus y si yo puedo tomar ciertas medidas que lo inactivan, probablemente eso también va a permitir que yo no tenga la infección. Me preguntan una inquietud que se cae por su propio peso. Tengo 2 cesáreas, ¿puedo tener un parto normal? No, y voy a ser muy enfático. En unos pocos minutos voy a comentar. Si usted tiene una cesárea anterior, ¿por qué se recomienda hacer cesárea? Porque hay la probabilidad de que la cicatriz de la cesárea anterior, la cicatriz en el útero, no la cicatriz en la piel, la cicatriz en el útero, se rompa durante la labor de parto. ¿Qué tan alto es este riesgo? Este riesgo en realidad, si usted tiene una sola cesárea anterior, es un riesgo bajo. No es más allá del 5 a 10%. Pero si usted tiene 2 cesáreas anteriores o más, o usted tiene cicatrices en el útero, le hicieron una miomectomía, por ejemplo, le operaron el útero para sacarle miomas, el riesgo es tan alto como el 50%. Por tanto, si usted tiene 2 o más cesáreas anteriores, mi recomendación es no intente un parto vaginal porque hay un riesgo muy alto de ruptura uterina. Si usted tiene una cesárea anterior y quiere intentar un parto vaginal, el primer requisito es que usted firme un consentimiento informado que diga: mi ginecóloga me ha explicado que yo tengo un riesgo de que se me rompa la cicatriz en el útero y yo estoy dispuesta a afrontar ese riesgo. Tendrá que hacerlo en una institución que permita que, si es que es necesario hacer una intervención de urgencia, lo pueda hacer. Contestando la pregunta, ¿tengo una cesárea? ¿Se puede intentar un parto vaginal? Sí. Hay un riesgo bajo de que se rompa la cicatriz en el útero. Pero usted tiene 2 o más cesáreas o tiene antecedentes de miomectomía, el riesgo de ruptura uterina es demasiado alto y por tanto debe hacerse cesárea. La vacuna para influenza, para H1 también cubre influenza, son 2 vacunas diferentes, acuérdense que, y la otra cosa que preguntan, si es que yo me he vacunado para influenza, ¿me va a proteger del coronavirus? No, porque son virus diferentes, son procesos infecciosos virales diferentes. Acuérdense ustedes que incluso la misma vacuna de influenza año a año va cambiando porque los virus son organismos muy interesantes desde un punto de vista biológico. Si bien son seres inertes, pero tienen una capacidad enorme de ir mutando, de ir adaptándose para mejorar su supervivencia. Le escuchaba a un distinguido médico, amigo mío, que él contaba, la especie humana nos hemos demorado millones de años en adaptarnos al mundo en el cual vivimos. Los virus se demoran semanas. Y por eso usted ve ahora que la población de riesgo probablemente ya no sea solamente la tercera edad, patologías concomitantes previas, sino que también este virus ahora infecta a niños, infecta a jóvenes, infecta a mujeres embarazadas, porque hasta hace un tiempo pensábamos que probablemente no era un factor de riesgo. Y por eso regreso a la primera premisa que os mencioné. Lo primero que usted tiene que hacer es cuidarse la probabilidad de que usted se contagie. Lavarse las manos con agua y jabón todo el tiempo. Ya nos han explicado por qué el jabón inactiva una de las estructuras que tiene el virus y básicamente con eso lo vuelve inactivo y le impide que pueda pegarse a sus mucosas. Use mascarilla todo el tiempo porque ya sabemos que los sitios por donde ingresa el virus son la cavidad nasal y la cavidad oral.
Dice una pregunta, ¿qué riesgo es preferible, ir a un hospital o ir a una clínica? Esta pregunta es muy interesante y me permite comentar algún aspecto con respecto al COVID que dije que yo pensaba al programar esta actividad que no podía dejarlo de lado. ¿Por qué es importante que así usted tenga la infección, pero si está en el 80% que no es una infección grave, ¿por qué es importante que usted se quede en casa? Porque si usted va a un sitio en donde hay bastantes infectados por COVID, aumenta lo que se llama la carga viral y por tanto la probabilidad de que la infección sea más severa es más alta. Por tanto, ¿debería yo ir a un hospital en el cual están atendiendo enfermos de COVID? No. Yo debería, si es que me toca ir a una institución hospitalaria, acudir a una institución en donde exista menos probabilidad de gente que tenga COVID. ¿Cuál es la razón? La carga viral. La carga viral en los hospitales de referencia es altísima y esa es una de las razones por las cuales el personal de salud, he revisado estadísticas que realmente le golpean el corazón a uno. El 10 a 15% de infectados es personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos todo el día están viendo personas que tengan COVID y su carga viral es alta por más precauciones que tengan. Entonces, resumiendo la respuesta a la pregunta, ¿yo debería ir a un hospital en donde haya bastantes infectados por COVID? No, intente ir a una institución hospitalaria en donde la probabilidad de que haya infectados es menor porque eso disminuye la carga viral, lo cual primero hace que tenga menor probabilidad de infectarse y si se infecta, obviamente menor probabilidad de que la infección sea severa con dificultad respiratoria. Me preguntan, me hacen una pregunta este momento que tiene que ver más con un caso puntual. Una mujer embarazada dice, si mi bebé dentro del útero tiene cuello corto, ¿es necesario hacer ecografía? Primero ya he comentado que toda mujer debe hacerse ecografía. O sea, ya no es concebible que usted diga, me controló el embarazo y no me han hecho ecografías. Ya dije que son 5 ecografías que son obligatorias. La ecografía, como todo elemento auxiliar diagnóstico, depende evidentemente de dónde se hace usted la ecografía y de quién hace la ecografía. Permítanme establecer una analogía. Yo puedo tener un Ferrari y puedo tener un Volkswagen Escarabajo, como fue el primer vehículo que yo tuve. Los dos me sirven para transportarme. Pero yo personalmente, yo prefiero transportarme en mi Escarabajo. Porque yo no sé manejar un Ferrari. Usted puede tener un sitio en donde tienen un aparato de ecografía espectacular, pero depende de quién haga la ecografía. Y obviamente cierta alteración anatómica, como por ejemplo tener el cuello corto, le obliga a establecer si es que esto es únicamente una configuración anatómica de este bebé o está acompañado de otras malformaciones congénitas y eso lo puedo diagnosticar con una buena ecografía, insistiendo que la ecografía tampoco es certera 100%. Recuerden ustedes que la ecografía, por ejemplo, no le puede diagnosticar sordera, no le puede diagnosticar retraso mental. Un ecografista serio a usted le dice, la ecografía tiene una utilidad del 90-95%. Veo que tiene el cuello corto. ¿Debo hacerle una ecografía? Sí, ecografía de detalle anatómico semana 22-24. Y obviamente hacerla en un sitio que tengan un aparato adecuado y una persona que tenga la experticia suficiente para el diagnóstico de que no existan otras alteraciones fetales y que este cuello corto sea únicamente un rasgo anatómico del bebé o de la bebé. Tengo 11 días con fiebre. Si usted tiene fiebre, la fiebre, algo con respecto a fiebre. La fiebre es un síntoma de algo. O sea, la fiebre por sí sola no es una enfermedad. La gente dice, por ejemplo, tengo anemia. La anemia por sí sola no es una enfermedad. La anemia es manifestación de algo. Entonces, si es que una persona tiene fiebre, uno tiene que investigar cuál es la razón de la alza de la temperatura corporal. Debería investigarse si es que tiene otros síntomas para que usted sospeche en la probabilidad de COVID. Ha viajado las últimas 2 semanas fuera del país, ha estado en contacto con alguna persona que ha viajado fuera del país,
tiene síntomas respiratorios. Y aquí vale la pena otra observación. Los últimos días se sabe que personas que han tenido la infección no tuvieron sintomatología respiratoria típica. Porque ¿qué nos decían al inicio? Fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Hay otros síntomas que actualmente la literatura los expresa y quiero ponerles en conocimiento. Si usted ha perdido el olfato y el gusto, parece ser que estos son síntomas tempranos de la infección. Diarrea. Pensábamos que obviamente la sospecha de COVID era solo si es que hay dificultad respiratoria. Pero ¿cuál es mi recomendación? ¿Usted tiene fiebre? Evidentemente puede usar paracetamol, pero yo primero necesito saber por qué tiene fiebre y tiene que hacer una consulta médica. A su ginecólogo o ginecóloga inmediatamente una llamada, comunicarse y él o ella decidirán si es que usted tiene que hacerse exámenes de laboratorio. Él o ella decidirá si usted tiene que hacerse una prueba para descartar COVID y obviamente decidirá el uso de acetaminofén. Pero vuelvo y repito, usted está ya algunos días con fiebre. La fiebre es manifestación de algo. ¿Qué será lo que le está dando fiebre? En medicina, me gusta decirle siempre a los médicos recientes, a las pacientes, lo más difícil en medicina es tener un diagnóstico. Usted tiene fiebre, hay que saber por qué tiene fiebre. Y obviamente usted tiene que hacer consulta. Aquí hay una pregunta, dice, tengo 27 semanas, ¿debo aplicarme vacuna de maduración pulmonar hasta qué semana es recomendable? Es un embarazo gemelar. Fíjense ustedes, coincidentalmente hace unos pocos días, hace 4 o 5 días, acabo de atender a una mujer con un embarazo gemelar. Afortunadamente la señora fue bien, las dos niñitas están ahorita ya en cuidados básicos de neonatología aquí en la clínica de la mujer. Y obviamente pensamos que en unos pocos días, la primera gemela, he conversado hoy de mañana con la médica pediatra, en 2 o 3 días ya se va para la casa, y la otra pues suponemos que demorará unos 5 o 6 días. La maduración pulmonar fetal es probablemente la estrategia terapéutica que mejores éxitos nos ha dado a los ginecobstetras. Se sabe que un bebé o una bebé cuando van a nacer antes de hora, su principal problema es dificultad respiratoria, porque se sabe que la maduración de los pulmones se completa alrededor de la semana 34-35. Y por tanto, el usar medicación que se llama corticoides se sabe que ayuda a mejorar la maduración pulmonar fetal y ayuda a disminuir la gravedad de la dificultad respiratoria. Por tanto, la primera recomendación es, ¿será bueno que me pongan corticoide? Yo a los residentes les enseño, si usted está pensando ponerle o no ponerle, póngale, sin dudar. Está totalmente demostrado que a las dosis que se usa el corticoide para maduración pulmonar fetal no tiene ningún riesgo ni ningún efecto secundario para la mujer. Generalmente se usa entre la semana 28 y la semana 32. Sin embargo, recuerden ustedes que el embarazo gemelar, a propósito de esta amiga que nos hace la consulta, el embarazo gemelar como que todo sucede una semana antes. Amplío esta explicación. Nosotros decimos que un embarazo tiene 9 meses desde la semana 37 hasta la semana 41. Si usted tiene un embarazo gemelar que tiene 36 semanas, ya uno dice, ya llegué al término del embarazo. Y por tanto yo podría pensar, le van a poner a la semana 27, capaz que está bien. Si yo veo que acuérdense que cuál es el riesgo de los embarazos gemelares. El riesgo de los embarazos gemelares y de todos los embarazos múltiples, más aún si es que hay 3 o más fetos, es de que sus bebés nazcan antes de hora, porque la sobredistensión uterina, el que el útero esté muy aumentado de tamaño, hace que tenga contracciones antes de hora, hace que haya riesgo de que se rompa el agua de fuente antes de hora y por tanto de que sus bebés nazcan antes de hora. Por tanto es, si me pregunta a mí, obligatorio ponerle corticoide a una mujer que tiene un embarazo gemelar. Si yo veo que no hay ningún problema, yo esperaría y se lo pondría a la semana 28. Pero si yo veo que esta mujer ya está teniendo contracciones, obviamente 27 semanas se lo pondría. ¿Por qué a la semana 28 y no desde la semana? Alguien podría decirme, ¿por qué no me pone desde los 3, 4 meses? Porque se sabe que se necesita que ya exista una estructura anatómica a nivel de los alvéolos, que son las células en el pulmón, para que el corticoide pueda ejercer efecto.
Pero entonces, resumiendo, embarazo gemelar, ¿debe ponerse corticoides? Sí, sin duda. ¿Cuándo? A la semana, entre la semana 28 y 32. ¿Podría ponerme a la semana 27? Sí. Hasta hace unos años había que poner una dosis de recuerdo semanal. Eso ya está totalmente demostrado que eso podría tener riesgo. Y con que tenga una dosis completa, que son 24 miligramos de betametasona, es suficiente. Si yo tengo un embarazo, dice una de las personas que nos acompañan, si yo tengo un embarazo de 17 semanas, estoy con fiebre y dolor muscular, ¿le afecta eso a mi bebé? Les había contado hace un momento cómo es la naturaleza femenina. Fíjense, la mujer no dice, vea, estoy mal, deme algo para la fiebre. Lo primero para ella es su bebé. La naturaleza femenina, el ser mamá. Yo en mi familia, a mis pacientes les digo, vea, la mama es la mama, ¿no? Entonces, la primera preocupación es, yo tengo algo, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Regreso también a algo que comenté hace un momento. Si usted tiene fiebre, hay que averiguar por qué tiene fiebre. La fiebre es manifestación de algo. Habría que ver si existen síntomas acompañantes. Supongamos que usted es una mujer embarazada, tiene 17 semanas y viene y me dice a mí, vengo doctor porque tengo fiebre. ¿Cuál es mi primera intervención? Preguntarle otras cosas. ¿Tiene problemas respiratorios? ¿Ha tenido diarrea? Es decir, tengo que intentar encontrar cuál es la causa de la fiebre. Si es que me parece necesario pedir exámenes adicionales, básicamente exámenes de sangre y de orina que me permitan establecer un diagnóstico. En medicina lo más importante es tener un diagnóstico. Y después, obviamente, si ya tengo el diagnóstico, supongamos, tiene una infección de vías urinarias, que también da fiebre. Antibiótico para infección de vías urinarias, un antibiótico que lo pueda usar durante el embarazo. Tiene una infección respiratoria, tengo que saber si es que es viral o es bacteriana. Si es que es viral, acetaminofén. Y si es que es bacteriana, obviamente debo dar un antibiótico que se sepa que puede usarse en el embarazo. En resumidas cuentas, la fiebre y el malestar, el dolor, los dolores musculares son indicativos de que usted tiene algo y por tanto tiene que consultar. Hasta eso, ¿podría usar acetaminofén? Sí, porque como comenté hace un momento, el acetaminofén es un medicamento seguro durante el embarazo. Dice, esta es una participante que nos dice, una mujer embarazada que nos dice, tengo un hematoma pequeño y estoy en reposo, ¿soy más vulnerable? No. No se ha demostrado que porque usted tenga... El hematoma, para que me entiendan, un hematoma es como un chibolo, es como cuando usted se golpea y se hace un morado. Eso es un hematoma. En ciertas épocas del embarazo hay la probabilidad de que la placenta se despegue y se haga un hematoma. Exactamente como cuando usted se golpea y se le hace un morado. Estas mujeres tienen que estar en reposo para que este hematoma se resuelva, se reabsorba generalmente. A veces puede haber un poquito de sangrado hacia afuera. ¿Pero esto le hace más susceptible a la infección? No. Sí le hace más susceptible que no cumpla las normas que nos han dicho las autoridades de salud. Quédese en casa, salvo que su médico le diga, tengo que chequearle, tengo que hacerle una ecografía. Ahí sí es urgente que usted vaya a hacerse la ecografía. Tome todas las medidas de precaución. Cúbrase la boca, la nariz, lávese las manos, llegando a casa, los zapatos, es decir, las mismas recomendaciones, pero el hecho de que usted tenga un hematoma, porque se despegó una parte del trofoblasto antes de la semana 20 y después de la placenta, ¿le hace más susceptible a la infección? No. Me preguntan algo que ya tiene más que ver con un tema netamente comercial. Me dicen cuál es el costo de atención en la clínica de la mujer. Los médicos siempre hacemos la parte estrictamente médica, estrictamente gineco-obstétrica en mi caso. Les voy a dar el número de teléfono de la clínica, es el 2458-000. Repito, 2458-000. Si usted quisiera averiguar cualquier tema que tenga que ver con cuestiones administrativas, valores de consulta, valores de un parto, valor de una cesárea, puedes llamar con toda confianza a este número. Existen personas que le podrán asesorar y obviamente podrán encontrar la mejor manera en que el tema, a las pacientes me gusta siempre decirles, jamás el tema económico debe ser un obstáculo, un impedimento para que usted pueda recibir una atención médica de calidad. El comunicarse al 2458-000 le permitirá a quien esté interesada solventar los temas administrativos que básicamente tienen que ver con los valores de consulta y de partos o cesáreas. Una mamita embarazada nos dice, una mujer embarazada, ¿es normal que yo tenga dolor de cabeza continuo?
si tengo 12 semanas de embarazo? Hay algunas razones conocidas de dolor de cabeza. La fiebre, lo comenté hace un momento, el malestar general, la anemia, el dolor de cabeza no son enfermedades por sí mismas, son indicativos de que algo pasa. ¿Cuáles son las causas más conocidas de dolor de cabeza en el embarazo? Primero, hay que estar seguro de que no hay anemia y por tanto, dentro de la batería de exámenes que a usted le hacen al empezar un embarazo, se hace un examen que se llama biometría, que tiene un parámetro que se llama hemoglobina. Para mujeres que viven aquí en Quito, 12.5. Si usted tiene una hemoglobina menor de 12.5, usted tiene anemia y su ginecólogo o ginecóloga decidirá de qué manera manejar esa anemia. Es frecuente en el embarazo, existe una baja de la presión arterial y esto suele ocasionar dolor de cabeza. La mujer embarazada también tolera mal los cambios bruscos de glucosa en más y en menos, y eso me permite hacer alguna recomendación para mujeres en los 3 o 4 primeros meses de embarazo, especialmente, pero que es válida durante todo el embarazo. Intente hacer comidas pequeñas frecuentes. No haga desayuno, almuerzo y merienda 3 comidas grandes, porque eso por un lado le deja 4 o 5 horas sin glucosa. Eso puede provocar dolor de cabeza. Y por otro lado, las comidas grandes, abundantes, pueden empeorar las molestias digestivas que son evidentes especialmente en los 3 primeros meses. Por tanto, comidas pequeñas frecuentes. Ande a cargar un dulce, una golosina, una fruta, que eso le permite de alguna manera solventar la baja de presión arterial que es característica en el embarazo. Y recuerde, el dolor de cabeza también puede ser manifestación de que usted está tensionada, estresada, estar metido en casa. Lo comenté hace un momento, las mujeres que piensan, y ahora, si yo me infecto, ¿qué le va a pasar a mi bebé? Se los he mencionado hace un momento. No se angustien mucho porque si usted está en el 80% de personas que tienen COVID y pasa como una gripe sin mayor problema, no le va a pasar nada a su bebé. El estrés también puede ser causa de dolor de cabeza. Entonces, regreso a algo que lo he insistido a lo largo de toda esta actividad. Estar en paz con uno mismo. Escuchar información médica de fuentes fidedignas. Si uno revisa el celular, la mitad de noticias que nos pasan no tienen un fundamento científico. Usted tiene que escuchar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, su ginecólogo o ginecóloga de confianza, pero no lo que le manda la vecina, en la cual le dice, tomarás esto con el bicarbonato. No. ¿Dónde está el respaldo científico de eso? Entonces, de alguna manera, eso le va a permitir estar tranquila, porque el estrés evidentemente podría ser también otra razón de que usted esté con dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza es muy severo, especialmente en épocas avanzadas de embarazo, hay que tomarse la presión arterial. Y si todo está bien y el dolor de cabeza únicamente se deba a que probablemente estoy un poco tensionada, un poco estresada, tomar una tabletita de acetaminofén no me afecta para nada el embarazo. Dice una mujer embarazada, tengo 38 semanas, ¿puedo dar a luz un parto vaginal si tengo antecedentes de desprendimiento de retina? No. Esa es una indicación indiscutible para que usted tenga una cesárea. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que al tener un parto vaginal, usted va a tener que pujar. El aumentar la presión, el hacer esto, puede provocar que empeore el antecedente de desprendimiento de retina. Esta es una indicación en la cual un profesor mío decía sine qua non, una indicación indiscutible para que se haga una cesárea. Me vuelven probablemente es alguien que se ha conectado en los minutos posteriores. ¿Cómo se maneja la lactancia de una madre con COVID? Si la mujer está confirmado que tiene COVID o si es que es altamente sospechosa, los primeros 14 días actualmente no lactancia. No lactancia con apego. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esta es la forma de transmisibilidad de este virus. Lo comenté al inicio, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en sus primeras recomendaciones decía, si usted está en un país en el cual existe un alto índice de desnutrición infantil, una de las mejores estrategias para disminuir la desnutrición es que haya lactancia materna. Se sabe que los bebés en países desarrollados y en vías de desarrollo, los primeros 4 o 5 meses tienen curvas de crecimiento similares, porque lo mejor para un bebé después de darle la vida, yo les digo a las mujeres embarazadas, es darle el seno. Pero si usted tiene COVID confirmado o es altamente sospechosa,
Parece ser que los primeros 14 días es mejor evitar el apego inmediato y por tanto la lactancia materna. Me preguntan, ¿puedo tomar BIRM para mejorar el sistema inmunológico? Comenté ya algunas cosas a propósito de cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Les voy a responder lo que yo le respondo a las mujeres que me dicen, doctor, ¿y será que me tomo BIRM para mejorar mis defensas? Si se va a tomar, tómese con fe, tómese con la certeza absoluta de que le va a servir. Hay algunos análisis realizados en alguna universidad en Florida que demuestra el efecto beneficioso del BIRM sobre el sistema inmunológico, pero no hay un estudio grande con todo el rigor científico que demuestre esta utilidad. ¿Quiere eso decir que está contraindicada? No. Si es que usted, señora, está segura de que le va a servir y su profesional médico se le recomienda, tómese y tómese con fe porque le aseguro que le va a servir. El sistema inmunológico, ¿cómo lo mejoro? Con todo lo que soy, con mi estilo de vida, con mi actitud frente al resto de gente, frente a quienes me rodean. Comenté en una entrevista que me hicieron la semana anterior a propósito de COVID, que una universidad en Estados Unidos, una universidad de Brigham Young, hizo un estudio investigando, un estudio que duró 7 años, un estudio con todo el rigor académico de cuál es el mejor predictor de que usted va a vivir más años. ¿Saben qué concluyó el estudio de esta universidad? No concluyó que los factores de riesgo que siempre conocemos, el cigarrillo, la dislipidemia, la hipertensión, el estilo de vida sedentario, la obesidad. ¿Cómo se lleva usted con su círculo cercano, esposa, hijos, familia cercana? Y el mayor predictor, ¿cómo se lleva usted con la gente con quien usted comparte el día a día? Con el guardia del condominio, con la persona que sale a pasar su perro al frente, con quien le sirve el café en la oficina, en el caso mío con las enfermeras auxiliares, con los médicos residentes. El cómo viva usted de alguna manera determina lo que somos y el sistema inmunológico básicamente es el resultado de eso. Hay algunos alimentos que pueden servir, lo he comentado hace un momento, ya les conté que desde hace unos días mi esposa me está dando jugo de tomate riñón porque se encontró una evidencia que demuestra que los carotenoides del tomate riñón sirven para mejorar cierto tipo de marcador inmunológico, pero lo que usted haga tiene que estar en consonancia con cómo vivimos y eso básicamente es nutrición y estilo de vida. Una paciente me pregunta, su tipo de sangre es ORH negativo, ¿cuándo tengo que ponerme las vacunas? En realidad no son vacunas, nosotros lo decimos así en términos coloquiales, pero son inmunoglobulinas. Veamos si puedo rápidamente topar el tema del tipo de sangre O negativo. Las personas que tienen el tipo de sangre O negativo carecen de algo que quienes somos O positivo sí tenemos. Esta es una sustancia extraña para el organismo de las personas que tienen O negativo. Si es que el organismo de estas personas O negativo entra en contacto con glóbulos rojos RH positivo, su organismo crea anticuerpos, crea defensas. Ahora todo mundo ya hemos escuchado mucho de lo que son defensas, anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen como una sustancia extraña al RH positivo, porque esta mujer es RH negativo. Y en embarazos posteriores podrían destruir los glóbulos rojos del RH positivo de un hipotético nuevo feto que tenga el RH positivo. Por tanto, se usa una inmunoglobulina para que el sistema inmunológico de la persona O negativo no cree anticuerpos. Esto es lo que la gente dice vacunas. Para saber si yo tengo anticuerpos y soy RH negativo, me hacen un examen que se llama CUMS. Y obviamente si el CUMS indirecto sale negativo significa que eso es bueno, significa que no he creado todavía anticuerpos para el RH negativo. Se pone esta vacuna, esta inmunoglobulina a la semana 28. Y cuando ya termine su embarazo, si es que su hijo o hija es RH positivo, en los 3 primeros días después de que haya nacido su bebé. En hipotéticos futuros embarazos también le tendrán que hacer una prueba de CUMS para estar seguro de que su organismo no ha creado anticuerpos que puedan destruir glóbulos rojos que tienen el RH positivo, que es extraño para su organismo porque usted es ORH negativo. ¿Cómo se traslada en forma segura una paciente? ¿Es conveniente utilizar una ambulancia? Esta pregunta básicamente tiene relación con algo que me preguntaron hace un momento.
Será mejor que yo vaya a una institución hospitalaria en donde hay bastantes infectados de COVID. Lo mejor es que no, pues porque eso aumenta la carga viral, lo comenté hace un momento. ¿Será conveniente que yo me transporte en una ambulancia? Y si es que esa ambulancia ha llevado a pacientes con COVID, obviamente todo el mundo sigue sus normas de desinfección y obviamente el personal de salud es muy cuidadoso en esto. Yo aquí permítame hacer un paréntesis, tenemos de los mejores personales de salud, tanto a nivel médico como paramédico, pero probablemente, permítanme hacer en este momento otro paréntesis, hasta hace unos 2-3 días se pensaba que este virus no podía permanecer en el aire. La Organización Mundial de la Salud publicó hace unos 2 o 3 días un documento que sugiere que podría permanecer en sitios sobre todo donde hay una alta carga viral. Por tanto, si yo tengo que trasladarme a la institución hospitalaria porque tengo un sangrado, tengo alguna emergencia, probablemente sea mejor que vaya en mi propio vehículo. ¿Cómo puedo manejar el tema emocional y el estrés debido a la cuarentena? Esta es una de las preguntas que más me ha gustado el día de hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La consulta ginecológica debe servir, este estado debe servir para hacernos un stop en nuestra vida. ¿Cómo hemos vivido hasta ahora? ¿Cómo me veo yo de aquí en 1 año, en 2 años, en 3 años? ¿Cómo es interesante, y aquí permítame para que no seamos tan serios, cómo las estadísticas dicen ha disminuido el número de contagiados pero ha aumentado las demandas de divorcio? ¿Cómo en realidad estamos reencontrándonos con nuestra pareja, con nuestros hijos? Tenemos tiempo libre, ¿no? Aprendamos nuevamente a buscar en nuestro interior la esencia de lo que somos, seamos mejores personas. Eso nos va a servir. El saber, por ejemplo, que yo estoy haciendo lo adecuado. Les contaba hace un momento. Yo termino mis actividades aquí en la Clínica de la Mujer, llego a mi casa y mi esposa me tiene ya listo afuera, un trapo con hipoclorito de sodio. Dejo mi ropa afuera. Intento no topar nada hasta darme un duchazo. Y después, obviamente, me lavo las manos. Me lavo las manos con frecuencia. El intentar cumplir las normas me permite estar en paz con mi conciencia y eso me permite sobrellevar el momento. La crisis económica que se va a venir, todo el mundo estamos pensando en eso. Pero yo siempre les digo, la plata va y viene. Lo más importante es tener salud. Cuando la gente se muere se acabó todo. Por más bienes materiales, por más posesiones que usted haya acumulado, si usted no está sano, usted diera todo por estar sano. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos permite sobrellevar esta crisis? Compartir con quienes estamos al lado. Fíjense ustedes, hay personas que en esta crisis están solas, ¿no? Las redes sociales, los medios tecnológicos nos permiten llamar a la amiga que está viviendo sola, darle nuestro ánimo. Hagamos actividades juntas. Tengo un hijo. Le voy a enseñar a los jóvenes ahora, ni siquiera saben jugar 40, no saben ni de lo que se trata. Voy a sacar a mi hijo, le voy a enseñar cómo se juega ajedrez. Voy a ver una película con mi familia. Entonces, todas estas actividades en familia, voy a hacer actividad física dentro de mi hogar. Hay una serie de rutinas, el internet nos permite hacer esto y eso me va a permitir de alguna manera liberar esa olla de presión. El estar en paz con uno mismo es estar en paz con Dios, rezar, ¿no? Obviamente no voy a ir a la iglesia porque me han dicho que tengo que estar a 2 o 3 metros de toda persona. Y la Iglesia Católica, con muy buen criterio, obviamente ha suspendido los motivos de aglomeración de la gente, ¿no? Pero yo sí puedo rezar, yo solo voy a rezar, si es que esa es mi convicción religiosa. Y eso me va a permitir liberar estos temores, estas dudas que hacen que esté estresado, tensionado. Veamos qué nos dicen. Estoy en la semana 35, ¿a partir de cuándo puede hacerse una cesárea? Si es que está programada una cesárea, supongamos la amiga que nos decía, tengo antecedentes de desprendimiento de retina, tengo 2 cesáreas anteriores, a partir de la semana 37. Recuerden ustedes que
lo había mencionado hace un momento, el punto a partir del cual decimos un embarazo tiene ya 9 meses, son las 37 semanas. Obviamente el médico intenta llevarlo lo más cerca posible de la época en la cual la mujer iba a tener labor de parto, siempre y cuando la ecografía, por ejemplo, le permita saber que el grosor de la cicatriz uterina es adecuado. Generalmente lo hacemos entre la semana 38 y 39. Y cuando llegamos a la semana 37, estamos contentos. Tengo 8 semanas y no me he hecho ningún control. ¿Puedo esperar a la semana 10? Podría siempre y cuando todo esté bien, siempre y cuando no exista. Acuérdense que para cada época de embarazo existen ciertos signos de alerta, ciertos signos de riesgo. En las primeras épocas de embarazo, ¿cuáles son los signos de riesgo? Dolor y o sangrado genital. El sangrado no es normal en ninguna época de embarazo. Y el dolor tampoco, aunque cuando se empieza un embarazo sí existe algo de molestia. Las mujeres dicen como que tuviera un cólico, y eso es básicamente porque existe congestión, aumento del flujo sanguíneo a nivel de la pelvis. Habría que hacerlo lo más rápido posible, pero si usted me dice yo obligatoriamente debería ahorita, mañana, no veo razón, aunque sí debería ir considerando las circunstancias para hacerlo lo más rápido posible. Recuerden que había mencionado, esta época a propósito de embarazo y COVID obliga a conjugar lo que es propio del control prenatal normal con lo que es propio de las recomendaciones sanitarias para evitar el riesgo de infección. Usted ya tiene 8 semanas, no se ha hecho todavía nada, me parece que ya debería ir cuadrando, hacer una primera cita que incluye entre otras cosas una ecografía. Estoy entrando en el segundo trimestre de embarazo, me dijeron que es de alto riesgo, habría que ver cuál es la razón del alto riesgo. Tenía que hacerme el control esta semana. ¿Cuándo puedo hacérmelo considerando la cuarentena? Esto se complementa con lo que comenté hace un momento. Habría que ver cuál es la razón del riesgo. ¿Qué significa alto riesgo? Alto riesgo significa que existe alguna condición preexistente o del embarazo que hace que el resultado posterior del embarazo tenga menos probabilidad de ser completamente exitoso. Básicamente eso es lo que significa un embarazo de alto riesgo. Habría que ver cuál es el riesgo para saber si es que es urgente que usted haga una consulta sin esperar que termine la cuarentena. Voy a poner ejemplos. Si usted tiene retraso de crecimiento intrauterino, obviamente eso hay que hacer ecografías frecuentes. Pero supongamos que su alto riesgo sea porque a usted se le rompió el agua de fuente en su primer embarazo. Probablemente yo lo que hago es cuidarme de los factores conocidos de que se rompe el agua de fuente. Infección de vías urinarias, infección genital que se manifieste por secreción. Supongamos que el riesgo fue que tuvo un parto que nació antes de hora. Obviamente me cuido de los factores que pueden producir que se repita este desenlace adverso. Es decir, la razón que produce el alto riesgo debería ser lo que a usted le obliga o a hacer una consulta tomando las medidas de precaución necesarias o a esperar el tiempo necesario para cuando las cosas mejoren. Con 38 semanas, ¿un bebé está listo para nacer? Generalmente sí, porque había dicho que un embarazo tiene 9 meses a partir de la semana 37, pero hay ciertas condiciones que hacen que esto no siempre sea tan categórico. La diabetes gestacional, por ejemplo. Se sabe que los bebés de madres, de mujeres embarazadas que tienen diabetes gestacional, a veces hacen dificultad respiratoria, incluso naciendo a la semana 38. ¿Cuál es la mejor manera en la cual yo puedo asegurarme de que un bebé debe nacer ya? Cuando hay labor de parto. Y por eso había mencionado hace un momento, cuando yo voy a hacer una cesárea, lo mejor que puedo hacerlo es lo más cerca posible de la época en la cual la mujer iba a tener labor de parto, obviamente respetando otras cosas como por ejemplo el grosor de la cicatriz uterina en el caso de cesáreas anteriores. En un par de semanas tengo mi parto. No he salido para nada. Es peligroso que el quirófano o clínica me contagien. Hemos comentado algunas cosas a propósito de esto. Fíjense ustedes qué interesante cómo una de las mujeres me hizo una de las preguntas más interesantes. ¿A dónde debería ir yo? ¿A una institución hospitalaria o a una clínica? Era lo que esta amiga preguntaba. Probablemente a donde haya menor carga viral. Y obviamente asegurarse de que la institución en la cual va a nacer su bebé cumpla los más altos estándares de higiene, de asepsia, antisepsia, los más altos cuidados. Creo de forma general que todas las instituciones hospitalarias de nuestra ciudad intentan hacerlo de la mejor manera.
y la institución que me ha pedido que comente esto el día de hoy, en donde yo trabajo, pues obviamente cumple con rigurosidad sus protocolos de asepsia, antisepsia, que de alguna manera le dan tranquilidad a la mujer cuando va a nacer su bebé. ¿Cómo se trata la depresión en el embarazo? Hay un tema muy frecuente. Esta es una época en la cual, ayer escuchaba una videoconferencia en la cual decían, si bien estamos tensos, nerviosos, pero también debería servirnos como un momento para hacer las cosas que a veces no podemos hacer. He leído mucho en estos días. He intentado volver a ser el estudiante que fui hace bastante tiempo cuando era médico residente. Y por ejemplo, leí algo sobre depresión posparto. Es un capítulo que a veces pensamos que no le va a dar a nadie. Si bien sabemos cuáles son los factores de riesgo, embarazos difíciles, haber atravesado esta época, pero no siempre les preguntamos a las mujeres. La primera pregunta que usted debe hacerle a una mujer cuando hace una consulta es cómo se siente, cómo está, ¿no? Y no directo decirle pase a hacerse la ecografía. La depresión de alguna manera la mayoría de veces podemos manejarle con una psicoterapia adecuada. Pero en depresión posparto severa a veces es necesario el uso de antidepresivos que obviamente deben ser prescritos bajo el criterio adecuado del profesional médico. Es mi primer embarazo, dice, tengo 17 semanas y me golpeé el estómago hace 10 días. No lo he sentido. Muy buena la pregunta porque me permite comentar. Lo que es importante ahí es saber, ¿usted sentía a su bebé antes del golpe? Porque en el primer embarazo usualmente se siente movimientos alrededor de la semana 16, 18 hasta la semana 20, 22. En los embarazos subsecuentes se siente movimientos un poco antes. Básicamente porque ya la pared abdominal ya no es tan rígida, es un poco más elástica por sus embarazos anteriores. Si usted sentía a su bebé antes del golpe, sí debería hacerse una ecografía. Pero si usted todavía no sentía a su bebé, o sea, está yendo como normalmente debe. Repito, en el primer embarazo se siente movimientos alrededor de la semana 16-18. Y permítanme hacer un comentario. Uno de los mejores parámetros de bienestar fetal son los movimientos fetales percibidos por la madre. Las mujeres dicen, mi bebé a veces se mueve bastantísimo. No importa si su bebé a veces se mueve más de lo que normalmente se mueve. Pero si algún rato su bebé disminuye los movimientos fetales, ese es un signo de alerta, de alarma. El mejor parámetro de bienestar fetal, uno de los mejores parámetros son los movimientos fetales percibidos por la madre. Si usted sentía movimientos antes del golpe y ahora ya no los está sintiendo, es mejor que se haga una ecografía. Sí debería ser una consulta respetando las normas básicas de este periodo para evitar la probabilidad de contagio. Dice una pregunta, por problemas de progesterona baja he tomado a diario progesterona 200 miligramos. ¿Hasta qué tiempo es recomendable? Tengo 12 semanas. Mi recomendación es que lo haga 2 semanas más y permítanme comentar cuál es la razón. El embarazo es un estado de progesterona, progestación por el embarazo. Se sabe que la placenta del o la bebé elabora su propia progesterona a partir de la semana 12 o 14. Por tanto, hasta esa época, si es que esta mujer tenía un ovario que produce poca progesterona, hasta esta época debe recibir progesterona. Usualmente lo que suelo hacer es a veces bajarle un poco la dosis a partir de la semana 12, pero en resumidas cuentas, hasta la semana 12 o 14 debe recibir progesterona. Y eso no quita que en épocas posteriores de embarazo a veces el médico recurra nuevamente a la progesterona, sobre todo cuando hay una amenaza nuevamente de aborto o de parto prematuro, por el efecto inhibidor de las contracciones uterinas que tiene la progesterona. Pero si lo está usando por un déficit de fase lútea, se llama, es decir, que el ovario de esta mujer no está produciendo progesterona en cantidad suficiente, usted debería no suspenderlo hasta que cumpla por lo menos 14 semanas. ¿Qué efectos perinatales tiene un embarazo por COVID? ¿Hay riesgo de prematurez? Lo voy a volver a mencionar porque ese es el meollo de la actividad del día de hoy. Si es que usted adquiere COVID durante el embarazo y usted está en el 80% que tienen una infección leve, parece ser que no existe repercusión importante sobre el resultado de la gestación. No hay riesgo de malformaciones congénitas, de teratogenicidad, de preeclampsia, de prematurez. Sin embargo, si usted tiene dificultad respiratoria severa,
Pudiera ser que haya riesgo de afectación fetal, básicamente con riesgo de que sea necesario suspender su embarazo antes de hora por la condición crítica suya, o retraso de crecimiento derivado de la condición crítica de la mujer que tuvo COVID y hizo dificultad respiratoria, que la enfermedad se hizo muy severa. Parece ser que en la mayoría de mujeres embarazadas que tienen la infección no tiene una repercusión perinatal severa importante. Esto habrá que revisarlo en un corto tiempo conforme sigan publicándose, tengamos más evidencia científica que nos permita de alguna manera reflexionar sobre las recomendaciones que podemos hacer a nuestras mujeres embarazadas a propósito de esta pandemia de COVID. ¿Cuántos monitoreos fetales se necesitan en el tercer trimestre? El monitoreo fetal es una prueba de bienestar fetal que le permite a usted decirle los próximos 5 o 7 días, en el 95% de veces su bebé va a estar normal. ¿Cuándo debería hacerse? Cuando hay alguna razón para hacerla. Supongamos una mujer que me diga, mire, tengo 34 semanas y no le siento a mi bebé. Hágase un monitoreo. El monitoreo me sale normal, adecuado. Yo ya sé que los próximos 5 o 7 días todo va a estar bien. ¿Debería yo repetirle el monitoreo? No, siempre y cuando la mujer ya me diga, ya se está moviendo como normalmente. Me indica si ya les aviso que es. Bueno, para mí ha sido muy grato, le agradezco a todas las personas que han participado en esta actividad. Espero que les sirva de algo. A la larga, el deber de un médico nos enseñan en la facultad, primum non nocere, primero no dañar. He intentado llevarles a ustedes lo último que existe en información científica confiable respecto al momento que vivimos de esta pandemia de COVID y el efecto probable, lo que debemos hacer con nuestras mujeres embarazadas. Siempre estamos prestos en la Clínica de la Mujer para resolver vuestras dudas, incluso las que tienen que ver con índole administrativo. Les repito, el teléfono de la clínica es el 2458-000, donde pueden también contactarme. Y sobre todo invitarles a que vivamos estos momentos de una manera que nos permitan en el futuro ser mejores personas, ser mejores individuos, ser mejores médicos, ser mejores pacientes, mejores madres, mejores padres. Que toda la información científica que os he intentado transmitir pueda serviros de algo. Esa ha sido la finalidad mía y de la Clínica de la Mujer. Y pues para quienes somos creyentes, que Dios quiera que esto en un futuro muy cercano podamos hacerlo personalmente y podamos darnos un abrazo de confraternidad. Muchas gracias por su atención.